Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Me da mucho gusto de saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Padre Celestial. Una vez más, le doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos saliendo en vivo para ustedes y para el mundo a través de nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Nuevamente me siento agradecido al Señor por poder reunirme con cada uno de ustedes y así compartir la palabra del Señor. Por anticipado, quiero desearles un feliz y bendecido sábado. Hoy, día viernes, día de preparación para el día del Señor. Estamos agradecidos a nuestro Padre Celestial, contentos, felices de estar juntos nuevamente, ustedes y este servidor quien les habla, para estudiar un tema más de la palabra del Señor. Antes de entrar de lleno a la presentación de este tema de hoy tan importante, voy a, como siempre, tener una palabra de oración para así invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio y que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a entender este mensaje de hoy. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, nuevamente por habernos cuidado durante toda esta semana de labores. Hoy día viernes, día de preparación para su santo día de reposo, le doy las gracias por darme el don de la vida, la salud y poder estar aquí frente a tantos hermanos y hermanas que sintonizan esta programación cada semana. Oramos, Padre, para que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que pueda tomar control de esta programación en esta hora, y que este mensaje sea una bendición para las personas que lo han de escuchar, que lo podamos entender y que lo podamos aceptar. Permita, Señor, de que este mensaje pueda cumplir el mandato divino de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 y en Apocalipsis capítulo 14, que sería predicado este evangelio, estas nuevas de salvación, este mensaje para este tiempo del fin, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Oramos, Señor, para que usted se encargue de llevar este mensaje de hoy a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias por escucharnos. En el nombre bendito de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, hoy nuevamente nos congregamos a través de este programa, estudiando juntos la Biblia, para estudiar un tema más de esta serie de temas que he estado abordando en las últimas semanas. Ustedes saben, recuerden de que estos temas automáticamente quedan ya grabados en nuestro canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel. No se olvide, si usted tal vez está sintonizando esta programación por primera o segunda vez, no se olvide por favor de suscribirse a este canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. Y no se olvide darle un like a estos videos. De esa manera, cuando usted activa la campanita con todas las notificaciones, usted recibirá una notificación a su teléfono inteligente o tableta cada vez que esta señal esté saliendo en vivo o cada vez que se suba un tema nuevo a nuestro canal. Recuerden de visitar el encasillado listas o en inglés playlist
en su teléfono inteligente, tableta o computadora, en el canal El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, y ahí usted encontrará prácticamente más de 50 archivos ya preparados con diferentes series. Tenemos muchas series allí interesantes, series acerca de la segunda venida de Cristo, series acerca del santuario, justificación por la fe, la ley de Dios, la verdad del sábado, el rapto secreto, en fin, temas importantísimos que usted debe de tomar el tiempo para visitar ese encasillado, y así usted pueda tener tiempo para ver esos temas poco a poco. No se olvide, por favor, siempre se los pido encarecidamente, de compartir estos mensajes que usted escucha cada viernes a través de esta programación. Comparta estos mensajes con personas que usted conoce, familiares, amistades, compañeros de trabajo. En fin, de esa manera usted siembra la semilla a través de estos mensajes para que otras personas que no conocen estos mensajes de salvación también puedan conocerlos en este tiempo del fin. Vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy. Como ustedes ven ahí en pantalla, seguimos hablando de las profecías del libro de Daniel. Vamos a seguir abundando en cuanto a estos temas tan importantes. Así que usted encontrará una carpeta ahí en ese encasillado que les mencioné, listas o playlists. Encontrará una carpeta que lleva como título Profecías de Daniel. Ahí están todos estos temas que hemos estado estudiando en las últimas 4 o 5 semanas. Así que por favor, tome el tiempo de entrar a esa carpeta, entrar a ese encasillado. Y si usted tal vez está sintonizando esta programación por primera vez en esta hora, tal vez usted podrá ver los temas anteriores que he abordado en cuanto a esta serie tan importante, estos eventos proféticos del libro de Daniel. Bien, como ustedes ven ahí en pantalla, queridos hermanos y hermanas, el título de este tema de hoy lo voy a dividir en 2 partes porque es un poquito extenso y no me dio tiempo de prepararlo en una sola presentación. El gran movimiento adventista y el gran chasco de 1844 a la luz del santuario. Hoy sería la parte número 1. Todavía tiene tiempo de enviarle este enlace ahora mismo a algún familiar suyo. Dígale por favor, sintoniza este programa. Está muy interesante este mensaje que se va a presentar en esta hora que vamos a estudiar. Así que envíele ahora mismo a algún familiar suyo, compañero de trabajo, o tal vez hermano o hermana de la iglesia donde usted se congrega. Envíele ahora mismo este enlace para que ellos también puedan ver esta programación. Bien, el versículo de introducción, como ustedes ven ahí en pantalla, hemos estado hablando mucho de este texto bíblico en las últimas 4 o 5 semanas. Daniel capítulo 8, versículo 14, que nos dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ya ahí en la carpeta que les mencioné, profecías del libro de Daniel, está la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Si usted todavía no ha estudiado a fondo esa profecía bíblica o tal vez no la entiende muy bien a cabalidad, yo le exhorto, querido hermano y hermana que me escucha en estos momentos, de que entre a esa carpeta y busque el tema, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Bien, vamos entonces con una declaración de Elena G. White. Ella escribió lo siguiente. Vamos a leer esta declaración. El libro que ustedes ven ahí en pantalla es el libro El conflicto de los siglos, pero la edición 1911. Así que voy a leer esta cita de esta edición. Está en inglés, esta edición no está en español. Así que es un extraordinario libro, maravilloso libro, que yo asumo que usted tal vez tenga en su hogar este libro en la versión en español, pero voy a citar la versión en inglés que ustedes ven ahí en pantalla. Dice lo siguiente: el asunto del santuario fue la clave que abrió el misterio del chasco de 1844. Entonces, ¿cuál fue la clave que abrió este misterio del gran chasco adventista de 1844? El santuario. Y de eso vamos a hablar en esta hora. Por favor, esté muy atento o atenta. No se distraiga. Tenga su libreta a la mano, sus notas o su cuaderno de notas, su Biblia si es posible también. Sigue diciendo la declaración: abrió a la vista un completo sistema de verdad, conectado y armonioso,
que demostraba que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, revelando un deber presente al traer a la luz la posición y la obra de su pueblo. Como los discípulos de Jesús, después de la noche terrible de su angustia y desengaño, se gozaron cuando vieron al Señor, o sea, cuando vieron a Jesús nuevamente que había resucitado. Así también se regocijaron ahora los que habían esperado con fe su segunda venida, todos esos adventistas, creyentes adventistas en ese entonces. Ahora, en el lugar santísimo, lo contemplaron otra vez, a su compasivo sumo sacerdote que pronto debía venir como su rey y libertador. El conflicto de los siglos, edición 1911, página 423. Interesante declaración. Pregunta: ¿cuándo comenzaría a correr el periodo profético de los 2300 años de Daniel 8:14 y cuándo terminaría? Ya eso lo estudiamos a fondo en la profecía de las 2300 tardes y mañanas que les acabo de mencionar ese tema. No deje de ver ese tema o no deje de volverlo a ver o repasarlo. Pero vamos a hacer un pequeño repaso. Como ustedes ven ahí, ese gran compás profético, los 2300 años o 2300 tardes y mañanas. Ese periodo comenzó a correr, esa gran profecía comenzó a correr en el año 457 a.C. y terminó en el año 1844 de nuestra era. Ahí prácticamente abarca un periodo, como ustedes ven ahí en pantalla, de 2300 años. La profecía de tiempo profético más larga que se encuentra registrada en las Escrituras. En el otoño del año 457 a.C. comenzó la profecía de Daniel 8:14 con la firma del tercer edicto por el rey persa Artajerjes para que el templo en Jerusalén fuese reedificado. Recuerden que los israelitas estaban en cautiverio allí cuando fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia. Este periodo profético alcanza y termina en el otoño del año 1844, como lo acabamos de ver en la gráfica anterior, con el inicio de la purificación del santuario celestial. Ya todo eso lo hemos estudiado en los temas anteriores, así que usted no deje de ver esos temas, por favor. ¿Qué mensaje envió Dios a la iglesia y al mundo para que se preparasen para ese gran día de la expiación? Leamos, por favor, Hechos capítulo 17, versículo 31. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, los discípulos de Cristo, los escritores del Nuevo Testamento, también conocían de que iba a venir un día específico en que se iba a abrir el tribunal del juicio investigador en el cielo por aquel varón a quien designó. ¿Quién era ese varón? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, el juicio se va a llevar a cabo a través de ¿quién? De ese varón que se llama Cristo Jesús. Entonces aquí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31, nos está diciendo claramente de que Dios estableció un día en el cual iba a comenzar a juzgar al mundo con justicia. Y esa palabra justicia se nos viene a la mente el Salmo 119 y el versículo 172, que nos dice: todos tus mandamientos son justicia. O sea, la norma que Dios va a usar en el día del juicio para juzgarte a ti y para juzgarme a mí es su santa ley, sus 10 mandamientos. Y es por eso que tú y yo necesitamos reflexionar en lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo. ¿Estamos nosotros caminando ahora mismo en esos 10 mandamientos, en esos 10 preceptos? ¿Estamos transitando por el camino de la obediencia a esa ley moral? Porque tú y yo vamos a ser juzgados por dicha ley. Un día, ningún ser humano va a ser exento de ser juzgado en aquel día. ¿Por qué? Porque dice el versículo que acabo de citarles de Hechos 17:31, ustedes lo ven ahí en pantalla, dice que juzgará al mundo, no dice juzgará a cierto grupo de cristianos solamente, al mundo con justicia. Primera de Pedro, el apóstol Pedro también dio testimonio de esto, dice Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Se habla muy poco de este tema hoy en las iglesias. Los pastores a veces tienen miedo de hablar del juicio investigador,
pero todos los discípulos de Cristo, todos los escritores del Nuevo Testamento escribieron acerca del juicio. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Imagínense, ¿cuál será el fin de aquellos que vivieron una vida de transgresión y desobediencia a la ley moral de Dios? Entonces el juicio comienza primero por la casa de Dios, o sea, por la iglesia. Las Escrituras declaran que llegaría el día del juicio y que cuando llegase ese día comenzaría con la iglesia. Lo acabamos de leer en 1 de Pedro 4:17. Por tanto, Dios envió un mensaje de la hora del juicio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios es grande y misericordioso porque antes de Él tomar carta en el asunto, siempre envía un mensaje de advertencia al mundo. Este mensaje de la hora del juicio contenido en Apocalipsis 14 fue llevado al mundo por la iglesia y fue el mensaje del Evangelio para ese tiempo. Durante al menos 10 años antes de la apertura del día antitípico de la expiación, el pueblo profeso de Dios hizo sonar por todas partes de la tierra el mensaje del juicio, tal como se declara en las Escrituras. ¿Cuáles dos impresionantes textos bíblicos fueron usados en conexión con el gran movimiento adventista? Vamos a leerlos, por favor. Ustedes lo ven ahí en pantalla. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Estos son los dos textos bíblicos que fueron la piedra angular del gran movimiento adventista. Dice Apocalipsis 14, 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. La palabra ángel en griego es ángelos, que quiere decir mensajero. O sea, Dios le muestra a Juan o Cristo ahí en la isla de Patmos que iba a venir un mensajero que tenía que el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Voy a hacer una pausa. Recuerden, los ángeles no van a predicar el evangelio. Esos mensajeros te representan a ti y me representan a mí. El mensaje que tú has estado escuchando durante estas últimas semanas y durante todos estos programas que salen todos los viernes es un mensaje más de este servidor que quiere ser un mensajero que proclame estas verdades a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cada uno de nosotros debemos ser mensajeros. Y usted, yo sé que usted me va a decir, pero es que yo no tengo el don de predicar. Yo no puedo dar estudios bíblicos, no tengo ese don. Pues comparta estos mensajes. Envíele estos mensajes que usted escucha cada viernes a través de estos programas, estudiando juntos la Biblia, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo. Lo único que usted tiene que hacer es tocar un botón en su teléfono inteligente y poner y oprimir la palabra compartir. Y este mensaje usted lo puede enviar a cualquier país del mundo, a cualquier lugar de esta planeta Tierra, a cualquier persona que tenga internet. Solamente usted cumpla con compartir, con sembrar esa semilla y déjele a Dios las consecuencias. Dios obrará a través del Espíritu Santo en el corazón de esa persona que usted le envió el mensaje. Y es posible que esa persona, a través de usted como instrumento, pueda un día conocer la verdad y pueda también prepararse para la segunda venida de Cristo. Esa alma, si entrega su corazón a Jesús, esa va a ser una estrella para usted. Y usted no predicó el mensaje, pero usó estos medios para compartir este mensaje para que esa alma también pueda llegar al reino de los cielos. Vamos a leer el versículo 7 de Apocalipsis 14. Leamos, por favor. Diciendo a gran voz. Vamos a esperar un segundito, poner la imagen, ahora sí. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje era para ser predicado prácticamente al final del cumplimiento profético de Daniel capítulo 8, versículo 14. El comienzo de la purificación del santuario celestial, o sea, la obra del juicio investigador. Cuando llegó la hora de que se predicase a la iglesia y al mundo el mensaje de la hora del juicio, en el tiempo señalado, el Señor levantó hombres en todas las partes de la tierra para declarar el mensaje de que la gran hora del juicio de Dios había llegado.
Esto dio inicio en los Estados Unidos al gran movimiento adventista de 1834 a 1844. A Guillermo Miller, que ustedes ven ahí en pantalla, pastor bautista, no era adventista, era bautista porque la iglesia adventista todavía no se había organizado en ese entonces. Se le llamaban adventistas porque creían en el advenimiento, en el pronto advenimiento, según ellos, que iba a tomar lugar, o sea, el pronto advenimiento, o sea, la segunda venida de Cristo, que según ellos iba a tomar lugar al final del periodo profético de Daniel 8:14 en 1844 o en el otoño de 1844. Repito, a Guillermo Miller, pastor bautista, se le dio esa obra en Estados Unidos. Vamos a leer esta declaración. A Guillermo Miller, o William Miller como se le conoce en inglés, y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Donde quiera que hubiesen penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, que lo acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. El conflicto de los siglos, extraordinario libro que asumo que usted lo tenga en su hogar, página 417, capítulo 21. Si usted quiere aprender un poquito más en cuanto a ese gran movimiento adventista para esa época, 1844, yo le exhorto a usted, querido hermano y hermana que me escucha en estos momentos, que vaya a su biblioteca, saque el libro El conflicto de los siglos y léase el capítulo 21 de ese libro y todos esos capítulos subsiguientes, pero enfóquese específicamente en este capítulo 21 y usted va a aprender mucha historia adventista, porque hay muchos que son adventistas pero no saben por qué son adventistas. Tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer nuestras raíces. No es simplemente yo soy adventista porque yo llegué a una iglesia adventista un día, me invitaron a almorzar, me gustó el almuerzo y me quedé en esa iglesia. No, usted y yo tenemos que saber por qué somos adventistas del séptimo día. Y tenemos que saber de que este gran movimiento adventista estaba profetizado por el Señor. Al final de ese gran periodo profético, Dios iba a levantar un pueblo que iba a levantar el estandarte de las grandes verdades que el papado había pisoteado por 1260 años de supremacía papal, que terminó en el año 1798, y también para predicar el mensaje de los tres ángeles contenido en Apocalipsis capítulo 14. Para eso el Señor te ha llamado a ti y me ha llamado a mí hoy en este tiempo. Por eso Juan vi volar por el medio del cielo a otro ángel, un mensajero. Ese mensajero eres tú, ese mensajero debo ser yo en este tiempo que nos ha tocado vivir. Continuemos, por favor. Pregunta, vamos a la pregunta. ¿Cuál era la opinión de los creyentes adventistas en ese entonces con respecto a la purificación del santuario al final de los 2300 años? Segunda de Pedro capítulo 3, leamos la palabra de Dios primero, versículo del 10 al 12. ¿Qué dice el apóstol Pedro en estos textos? Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No quiere decir que va a venir una forma como lo enseñan nuestros amigos evangélicos pentecostales, que es un rapto secreto. No, cuando dice que vendrá como ladrón en la noche, es que va a venir de una forma que nadie lo espera. Nadie espera que el dueño de la casa, por así decirlo, no espera a la hora que va a venir el ladrón, porque él no lo sabe. O sea, puede venir en cualquier momento, por eso necesitamos estar preparados. En el cual los cielos pasarán con grandes estruendos. O sea, esto va a ser mundial, esto no va a ser ningún rapto secreto. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto fue lo que creyó en principio el señor Guillermo Miller, que la purificación del santuario era esta tierra, que Dios lo iba a purificar con fuego en ocasión de la segunda venida de Cristo. Versículo 11 de 2 de Pedro 3, ¿qué nos dice? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa es tu preparación y mi preparación. ¿Por qué? Porque Cristo puede llegar en cualquier momento, así como aparece un ladrón a robar a una casa.
Versículo 12 de 2 de Pedro 3. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. No dejemos de esperar, no dejemos de apresurar esa venida, compartiendo este mensaje y este evangelio con otras personas que no lo conocen, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto va a tomar lugar en toda la tierra. Estos versículos que estamos citando de 2 de Pedro 3, 10 al 12, no tienen nada de secreto. Esto todos los habitantes de la tierra lo verán. En relación con las declaraciones que se encuentran en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14, 6 y 7, que es el mensaje del primer ángel y el evangelio eterno, esos creyentes adventistas predicaron que Cristo regresaría por segunda vez con poder y gran gloria en 1844. Eso produjo el gran chasco adventista. En todos los lugares donde se proclamó el mensaje, los creyentes adventistas enseñaron que la purificación del santuario significaba la destrucción de la tierra por fuego en ocasión de la segunda venida de Cristo, como lo menciona 2 de Pedro 3, 10 al 12, que los acabamos de leer, esos textos. Entonces la tierra sería quemada con fuego, según estos creyentes adventistas. Esto era lo que ellos creían y lo que ellos predicaban, empezando por el señor Guillermo Miller. Entonces la tierra sería quemada con fuego y los cielos nuevos y la tierra nueva serían introducidos. Este cuadro se entendió como la purificación del santuario. ¿Cómo fue la preparación espiritual de esos creyentes adventistas antes del final de la fecha de 1844? O sea, ellos estaban convencidos de que Cristo iba a venir en esa fecha y iba a purificar esta tierra que ellos creían era el santuario que menciona Daniel 8:14 con fuego. Entonces ellos hicieron una preparación. ¿Cómo fue esa preparación? Queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos que meditar en esta cita que vamos a leer. ¿Por qué? Porque ya han transcurrido más de 170 años después de esa fecha de 1844. Entonces, ¿cómo debe ser tu preparación y mi preparación ahora que estamos ya tan cerca de la segunda venida de Jesús? Vamos a citar nuevamente a Elena G. White. ¿Qué escribió ella? Leamos, por favor. Los que habían aceptado el mensaje velaban por la venida de su Salvador con indecible esperanza. Ellos velaban. Esa era la esperanza que había en sus corazones. El tiempo en que esperaban ir a su encuentro estaba próximo, según ellos. Y a esa hora se acercaban con solemne calma. Descansaban en dulce comunión con Dios. Mire qué preparación estos adventistas de ese entonces hicieron. Y esto era para ellos prenda segura de la paz que tendrían en la gloria venidera. Sigamos leyendo, por favor, esta declaración. Los creyentes sinceros, ¿qué hacían? Examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones como si estuviesen en el lecho de muerte y como si tuviesen que cerrar pronto sus ojos a las cosas de este mundo. Examinaban todos sus pensamientos y sus emociones. ¿Tendré yo algo en contra de mi hermano o de mi hermana en la iglesia? ¿Tendré algo, un resentimiento, odio, rencor, envidia en contra de mi prójimo? Ellos examinaban sus pensamientos. Todos sentían la necesidad de una prueba interna de que estaban preparados para recibir al Salvador. Mire qué preparación hicieron estos adventistas en ese entonces. Sus vestiduras blancas eran la pureza del alma y un carácter purificado de pecado por la sangre expiatoria de Cristo. Ojalá hubiese aún entre el pueblo que profesa pertenecer a Dios el mismo espíritu para estudiar el corazón y la misma fe sincera y decidida. ¿Qué diría la sierva del Señor, la mensajera del Señor, Elena G. White, si viera la condición del pueblo profeso de Dios en esta época? Si hubiesen seguido humillándose así ante el Señor y dirigiendo sus súplicas al trono de misericordia, poseerían una experiencia mucho más valiosa que la que poseen ahora. No se ora lo bastante, escasea la comprensión de la condición real del pecado y la falta de una fe viva deja a muchos destituidos de la gracia tan abundantemente provista por nuestro Redentor. El conflicto de los siglos, página 423, capítulo 21. Les dije que estudiaran ese capítulo. ¿Qué hizo que los creyentes adventistas de ese entonces
se sintieran chasqueados cuando su Señor no vino al final de los 2300 días, o sea, los 2300 años en 1844? Vendría un chasco. Vamos a ver qué sucedió. Apocalipsis capítulo 10, estaba profetizado ese chasco. Leamos por favor Apocalipsis 10, versículos 10 y 11. Dice Apocalipsis 10:10, entonces tomé el librito. Por eso yo resalto esas palabras claves, no se le olvide esa palabra librito. De ahí viene la palabra libro. Libro o librito. Tomé el librito de la mano del ángel. Y yo pongo ahí entre corchetes. Recuerde lo que usted vea entre corchetes en los textos, en las notas que yo pongo en estas presentaciones. Yo lo agrego. No se le olvide ese detalle, por favor, para que usted no vaya a después leer ese texto en la Biblia y dice, aquí no dice esto que usted puso ahí en la pantalla. ¿Cuál libro? Aquí no aparece en mi Biblia. Por eso yo se los digo siempre. No se olvide que lo que vea entre corchetes, yo lo agrego a los textos. Repito, entonces tomé el librito de la mano del ángel y yo pregunto, ¿cuál libro? Y lo comí y era dulce mi boca como la miel. Está hablando Juan. Dulce por el contenido profético y el mensaje divino. Por eso era dulce en el principio. Pero cuando lo hube comido, dice Juan, amargó mi vientre. O sea, parte de ese mensaje traería un chasco para los que lo predicaron. Versículo 11 de Apocalipsis 10, que nos dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, sería un mensaje mundial. O sea, es necesario que este mensaje sea llevado al mundo, le dijo prácticamente el ángel a Juan, allí en Patmos. Estamos viendo el contenido bíblico, estamos viendo las palabras claves, aquí habla de un libro. Por eso yo hago esa pregunta, ¿cuál libro está hablando allí? Apocalipsis capítulo 10, versículo 10. Bueno, vamos a leerlo en Daniel capítulo 12, versículo 4 y versículo 9. Noten lo que dice el profeta Daniel. Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, el mismo librito que ve Juan en Apocalipsis 10. El libro que contenía el mensaje dado a Daniel que habla del cumplimiento profético de Daniel 8:14. Cierra, sella el libro, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, otra palabra clave, se aumentará, o sea, el conocimiento de las profecías que tienen que ver con el tiempo del fin. Versículo 9 de Daniel 12, ¿qué nos dice? Él respondió, se lo repite por segunda vez el ángel a Daniel. Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo llegó ese tiempo del fin? Después de la fecha de 1798, cuando el papado recibió esa herida de muerte. Pocos años después, queridos hermanos y hermanas, comienza a surgir una nación en plataforma profética, la plataforma profética de Apocalipsis capítulo 13, esa bestia que sube de la tierra con dos cuernos semejantes a un cordero, pero que iba un día a hablar como dragón. De eso vamos a estudiar también, tal vez en programas futuros, con el favor del Señor, de esa profecía bíblica. Entonces Daniel recibe la orden del ángel y le dice, sella el libro. ¿Hasta cuándo, Daniel, ese libro va a estar sellado? Hasta el tiempo del fin, de acuerdo al versículo 9 que lo estamos leyendo juntos. Bueno, vamos a hablar de Guillermo Miller. Guillermo Miller escribió acerca de ese chasco cuando llegó la fecha y no vino Jesús a esta tierra. Dice, pasó y el día siguiente parecía como que se hubiesen soltado sobre nosotros todos los demonios del abismo, escribió Miller. Los mismos y muchos otros más que estaban llorando y pidiendo misericordia 2 días antes, estaban ahora mezclados con la turba amenazadora y los burlones en una forma más blasfema. Esto fue lo que escribió Miller después de que llegó la fecha de 1844 y Jesús no vino. Otro pionero adventista, Hiram Edson, él escribió lo siguiente: nuestras más caras esperanzas y expectativas quedaron destrozadas y se apoderó de nosotros una ansia de llorar como yo nunca había experimentado antes. Parecía que la pérdida de todas las posesiones terrenales no podía compararse a este dolor. Lloramos y lloramos hasta que amaneció.
Elena G. White, ella también fue parte de ese gran movimiento adventista y también experimentó el gran chasco en 1844. Ella escribió: quedamos chasqueados, pero no descorazonados. Resolvimos evitar toda murmuración en la experiencia crucial con que el Señor eliminaba de nosotros las escorias y nos afinaba como oro en el crisol. Decidimos someternos pacientemente al proceso de purificación que Dios consideraba necesario para nosotros y aguardar con paciente esperanza que el Señor viniese a redimir a sus probados fieles. Qué fe la de esta mujer. Jaime White, su esposo, escribió: el chasco fue amargo. Cuando el pastor Himes visitó Portland, Maine, unos pocos días después de pasar el tiempo, declaró que los hermanos debían prepararse para otro frío invierno. Mis sentimientos estaban casi incontrolables. Me fui del lugar de reunión y lloré como un niño. José Bates, otro gran pionero de ese movimiento adventista, escribió lo siguiente: el día pasó y le siguieron otras 24 horas, pero no llegó la liberación. La esperanza naufragó y el valor murió dentro de ellos, o sea, dentro de todos esos adventistas que esperaron la segunda venida de Cristo al final del gran periodo profético de Daniel 8:14 en 1844. El efecto de este chasco podía ser percatado solo por aquellos que lo habían experimentado. J.N. Lorburg, pionero adventista, también escribió lo siguiente. Leamos lo que este gran pionero escribió. Las horas pasaron lentamente. Se estaba refiriendo, por supuesto, al 22 de octubre de 1844. Y cuando por fin el sol se ocultó en el horizonte occidental, terminó el 10º día judío del 7º mes. Las sombras de la noche una vez más extendieron su sombrío manto sobre el mundo. Pero con esa oscuridad vino una punzada de tristeza a los corazones de los creyentes adventistas, del tipo que solo puede encontrar un paralelo con el dolor de los discípulos de nuestro Señor, mientras caminaban solemnemente hacia sus hogares la noche siguiente a la crucifixión y sepultura de aquel a quien poco antes habían escoltado triunfalmente a Jerusalén como su rey. El levantamiento y el progreso de los adventistas del 7º día, página 184. ¿Qué le dijo el ángel a Juan allí en la isla de Patmos? Come el libro, ese libro sellado de la profecía de Daniel. Cómelo. En principio va a ser dulce al paladar, dulce como la miel, pero va a amargar tu vientre. Parte de ese chasco estaba incluido en ese mensaje que le dio el ángel allí a Juan en la isla de Patmos. El libro que fue sellado, vamos a ver cuál fue el libro que fue sellado, de acuerdo a los textos que leímos en Daniel capítulo 12. Sella el libro y estará sellado hasta el tiempo del fin. Elena G. White escribió lo siguiente: el libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días, o sea, el tiempo del fin. Cuando se abrió el libro, se proclamó: el tiempo no será más, de acuerdo a Apocalipsis 16, o sea, ahí terminan todos los tiempos proféticos en 1844. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel. ¿Cuál libro? El librito que le da el ángel a Juan para que coma. El libro de Daniel. Y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Por eso le dice el ángel a Juan: es necesario que todavía prediques a tribus, naciones, lenguas, reyes y pueblos. Mensajes selectos, tomo 2, página 120. Entonces, ¿cuál fue el librito que fue sellado? La porción de la profecía del libro de Daniel que tiene que ver con el tiempo del fin. Y ahí está incluida la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que abarcan un periodo profético, como lo dije al principio, comenzando en el año 457 a.C. hasta el año 1844. Bueno, el gran chasco adventista, la luz del santuario. Vamos a ver un poco acerca de esta parte de este estudio, si ese gran chasco adventista estaba de acuerdo con la doctrina del santuario. Vamos a estudiarlo, por favor. Ustedes ven ahí esta vista que es muy familiar porque la he mostrado
en muchos de mis temas anteriores cuando hemos estudiado acerca del santuario. Ustedes ven ahí el tabernáculo, el santuario también conocido, son sinónimos. Estaba en el centro del campamento israelita cuando Israel se encontraba en el desierto. Y ese tabernáculo estaba encerrado, tenía una verja prácticamente que lo encerraba completamente y solamente tenía una puerta de acceso. Ahí ustedes lo ven, ahí en esas 4 columnas. Entonces esa puerta representa a Cristo. Todo lo que estaba ahí en el santuario apuntaba al Salvador del mundo. Porque Jesús es la única puerta de salvación. Por eso es que no habían más puertas. Porque muchos hoy quieren salvarse por otros medios. Muchos están buscando la salvación por obras, por méritos propios. Otros están buscando la salvación a través de la Virgen María. Otros a través de los santos. Otros a través del obispo de Roma. Pero solamente había una puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Y ustedes ven ahí la primera parte cuando usted pasaba esa puerta. Estaba el atrio o el patio. Y ahí en ese patio habían 2 muebles o 2 artefactos. El primero era el altar de los sacrificios, símbolo del Calvario, donde el Cordero de Dios murió por nosotros, donde esa víctima derramó su sangre. Y después el segundo artefacto era la fuente del lavacro, donde los sacerdotes se lavaban los pies y se lavaban las manos antes de entrar a oficiar en el primer departamento del santuario. Y entonces en sí el santuario estaba dividido en 2 departamentos. El primer departamento se llamaba el lugar santo. Ahí oficiaban los sacerdotes todos los días. En ese primer departamento habían 3 muebles o 3 artefactos. Estaba la mesa de los panes de la proposición. Ese pan se cambiaba todos los sábados, se ponía pan nuevo. Estaba la lámpara de los 7 brazos que siempre estaba encendida. Aarón, el sumo sacerdote, entraba y pues le ponía aceite de oliva a esas lámparas porque tenían que estar encendidas siempre por la mañana y por la tarde, hacía esa obra. Y también estaba el altar del incienso al frente del velo que dividía el lugar santo del Santísimo. Ahí se ofrecía incienso también diariamente por la mañana y por la tarde al caer prácticamente el sol. Y en el segundo departamento se encontraba el lugar santísimo. Ahí en ese segundo departamento solamente había un mueble, un artefacto, el arca del pacto, conocida el arca del testimonio también. ¿Qué había dentro de esa arca del pacto? Estaba la ley moral de Dios, que es la base del trono de Dios. Allí también se encontraba una porción del maná que caía del cielo y la vara de Aarón que había florecido. Esa arca de madera de acacia recubierta en oro puro, la tapa de esa arca que la cubría se llamaba la tapa del propiciatorio o la silla de la misericordia. Sobre esa tapa habían 2 querubines tallados en oro puro, mirando sus rostros, mirando hacia la tapa, hacia abajo del arca. En otras palabras, en reverencia a esa ley moral de Dios que era la base del trono, que es la base del trono de Dios que estaba debajo de esa tapa del propiciatorio. Y en medio de esa arca se encontraba la presencia visible o la chequina, la gloria de Jehová en medio del pueblo de Israel. A ese segundo departamento solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el 7º mes del calendario hebreo, en el mes de Tishri, el día 10, para hacer la obra de la purificación del santuario. De eso estuvimos hablando también en programas anteriores. Bien, ya ustedes tienen un cuadro en su mente de cómo era ese tabernáculo, de cómo era ese santuario. Veamos entonces qué sigue. Bueno, en el atrio, recuerden que en el atrio habían 2 muebles, ahí usted lo ven, o sea, en el patio. Estaba el altar de los sacrificios, que era el primer mueble que usted encontraba cuando entraba por esa puerta. Solamente había una puerta, no habían 2 ni 3, porque solamente hay un Salvador. El único que te puede salvar a ti de tus pecados y mis pecados se llama Cristo Jesús. No recurras a nadie más para obtener el perdón de tus pecados. Solo lo puedes obtener. Tu perdón, tu limpieza y tu salvación y mi salvación es solo a través de los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por eso había solo una puerta. Entonces ahí está el altar de los sacrificios. Vamos a ver, en el atrio se examinaba y luego se sacrificaba la víctima del sacrificio. Todo eso tomaba lugar en el atrio. Cuando una persona del pueblo de Israel traía, por así decir, una ofrenda por el pecado o otro tipo de ofrenda, traía un animal, traía un cordero, traía un becerro, en fin, ahí se examinaba en el atrio y luego se sacrificaba
la víctima del sacrificio. Leamos en Levítico 14:13. Y degollará el cordero. ¿Quién era el que hacía esa obra? El pecador. Era el que degollaba el animal, no el sacerdote, porque fueron tus pecados y mis pecados los que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, o sea, en el atrio. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Entonces, ¿dónde tomaba lugar la muerte del animal? En este caso, este cordero, en el atrio, en el patio. Y después se colocaba esa víctima sobre el altar de los sacrificios. Juan capítulo 1, versículo 29, ¿a quién apuntaba ese cordero que era sacrificado? El siguiente día vio Juan, o sea, Juan el Bautista, a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién apuntaban esos corderitos que morían en el santuario terrenal? Apuntaban a ese cordero que muy pronto iba a venir a esta tierra a tomar el lugar de todos esos animales que murieron en el santuario o en los ritos del santuario. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19, el apóstol Pedro también habla de ese cordero. Dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿No te sientes tú feliz de haber sido rescatado o rescatada en esta hora? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, de vuestra vida de pecado. Yo doy gloria a Dios todos los días de mi vida por Él haberme rescatado de mi vida de pecado, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles fuimos rescatados, como oro o plata. O sea, no fuimos rescatados con dinero como se paga el rescate de una persona que está secuestrada. No, Pedro dice, no fuimos rescatados con cosas terrenales, con oro, con plata, ni con cosas corruptibles. Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Se derramaba la sangre de estos animales en el santuario? Claro que sí. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero era sacrificado ¿dónde? En el atrio. O sea, el atrio, queridos hermanos y hermanas, representa ¿qué cosa? El ministerio terrenal cuando Cristo estuvo en esta tierra. Eso es lo que representa el atrio. O sea, la vida de Cristo Jesús vivió en esta tierra prácticamente 33 años. Fue bautizado en el año 27 de nuestra era, como decía la profecía de Daniel capítulo 9. Fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y cuando fue bautizado Cristo tenía casi 30 años. Era como de 30 años, dice el libro de Lucas. Y 3 años y medio después Jesús muere por nosotros en la cruz del Calvario en el año 31. O sea, Cristo vivió prácticamente en esta tierra 33 años. Entonces, el ministerio que se hacía en el atrio estaba representado por el ministerio que Cristo vino a hacer en esta tierra. Sigamos leyendo, por favor. Hubo un reavivamiento como producto del mensaje predicado por Juan el Bautista. Recuerde que estamos en el atrio, todavía no hemos pasado al lugar santo. No se me vayan a distraer ni vayan a perder su concentración. Todo esto está tomando lugar en el atrio, porque en el atrio representa el ministerio público de Jesús cuando estuvo en esta tierra. Hubo un reavivamiento, repito, como producto del mensaje predicado por Juan el Bautista. Mateo 3, 5 y 6. ¿Qué predicó Juan? Y salía a él, o sea, a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, el mensaje de Juan produjo un gran reavivamiento. En toda Jerusalén y en toda Judea salían las multitudes y llegaban allí al Jordán y muchos eran bautizados por Juan en el Jordán confesando sus pecados. Elena G. White escribió lo siguiente, leamos por favor. A veces los instrumentos eran débiles, refiriéndose por supuesto a este movimiento adventista de la fecha de 1844, pero el Espíritu de Dios daba poder a su verdad. La presencia de los santos ángeles se sentía en esas reuniones, o sea, en las reuniones adventistas de 1844. Y muchos se unían diariamente a los creyentes, o sea, así como hubo un reavivamiento en los días de Juan en el atrio, cuando él empezó a predicar en el desierto de Judea, también hubo un reavivamiento antes de la fecha de 1844, cuando se repetían las evidencias del pronto regreso de Cristo,
Vastas multitudes, así como salían las multitudes allí al Jordán a escuchar a Juan el Bautista, vastas multitudes escuchaban esas solemnes palabras en completo silencio. Parecía que el cielo y la tierra se acercaban. El poder de Dios, sigue diciendo la declaración, se manifestaba entre los jóvenes, los ancianos y la gente madura. Regresaban a sus hogares con alabanzas en los labios y alegres voces resonaban en el aire tranquilo de la noche. Ninguno de los que asistió a esas reuniones podrá olvidar jamás esas escenas tan profundamente interesantes. La historia de la redención, páginas 375 a la página 377, un hermoso libro también, si usted lo tiene en su hogar, le exhorto a que lea esas páginas. Ven el cuadro que existió primero en los días de Cristo, cuando Juan empezó a predicar en el desierto de Judea, y también el cuadro que tomó lugar antes del cumplimiento de la fecha de 1844, aquí en este país, en medio de todos estos adventistas que esperaban a Jesús para esa fecha. Hubo un verdadero reavivamiento. Se anunció la venida del Mesías y el establecimiento de un reino. Oigan bien, todo esto toma lugar en el atrio. Repito, se anunció la venida del Mesías y el establecimiento de un reino. Leamos por favor. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se anunció un reino que iba a venir. Por supuesto, en principio Juan el Bautista no entendió qué tipo de reino él estaba predicando. Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 7. Los discípulos también predicaron ese reino. Cuando Jesús los envió a predicar de 2 en 2, les dio estas instrucciones en Mateo 10, 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué? Porque primero se tenía que predicar el mensaje a los judíos, porque tenía que cumplirse la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque si usted lea Daniel 9:24, dice: 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Primero el mensaje se tenía que cumplir con la nación judía. Por eso Jesús les dice a los discípulos: no vayan a ciudades samaritanos todavía. No es el tiempo para ellos todavía. No es que Jesús estaba excluyendo a los samaritanos con el mensaje de salvación. No, no vayan por ciudades samaritanos, no entren a ellas, no vayan por camino de gentiles, sino vayan primero. Hay que cumplir la profecía de Daniel 9:24, le está diciendo en otras palabras Jesús, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice el versículo 7 de Mateo 10, ¿qué dice? Y yendo, les dice Jesús, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Juan el Bautista predicó ese mensaje y los discípulos de Jesús también predicaron ese mensaje, pero los discípulos de Jesús tampoco lo entendieron. Así como los adventistas, antes de la fecha de 1844, predicaron el mensaje de que el tiempo del fin había llegado, o sea, el tiempo del fin, el tiempo profético de Daniel, capítulo 12, pero no entendieron el mensaje que estaban predicando. Sigamos leyendo, por favor. Se chasqueó Juan y se chasquearon los discípulos de Cristo. Recuerde que estamos en el atrio todavía. Mateo 11, 2 y 3. ¿Qué sucedió con Juan? Y al oír Juan, o sea, el Bautista, por supuesto, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes, en la cárcel ya Juan estaba preso. Lo había mandado a preso Herodes, porque Juan el Bautista le dio un mensaje de reprensión a este rey impío y este rey lo mandó preso. Dice que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle. Mire la pregunta que le envió Juan a esos 2 discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir? O sea, que había de venir a establecer un reino en la tierra. Por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. ¿O esperamos a otro? ¿Se chasqueó Juan, queridos hermanos y hermanas? Se chasqueó Juan el Bautista. Por eso le manda a hacer esa pregunta: ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el rey que iba a venir a establecer un reino en esta tierra? Porque yo he estado predicando este mensaje ya.
¿O esperamos a otro? Es otra persona que va a venir. Entonces aquí vemos el chasco de Juan el Bautista. Los discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 21, versículo 25 y 26. Tengo que acortar los textos. Usted puede leer el capítulo 24 en su tiempo libre por factor tiempo. Lucas 24, 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, liberarnos de Roma y establecer su reino en esta tierra. Eso era lo que los discípulos creían que iba a tomar lugar. Esto tomó lugar cuando Jesús se encuentra con 2 de sus discípulos en camino a una aldea que se llamaba Emaús, cerca de Jerusalén. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Nada ha pasado. Nos hemos llevado tremendo chasco porque nosotros creíamos que este era el rey que iba a establecer un reino en esta tierra porque Él nos mandó a predicar este mensaje. Versículo 25 que dice de Lucas capítulo 24. Entonces Él les dijo, o sea Jesús, ellos no se habían dado cuenta que Jesús iba caminando con ellos. Esto tomó lugar después de la resurrección de Cristo. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entre ellos se encontraba el profeta Daniel. Daniel profetizó en el capítulo 9 de su libro de que el Mesías a la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio. O sea, el Mesías tenía que morir. Versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, antes de Él establecer ese reino, Él tenía que pasar por la experiencia del Calvario. Todo estaba profetizado, por eso Jesús les dice ahí, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Si ustedes se hubiesen puesto a estudiar las profecías bíblicas, hubiesen entendido, comprendido el mensaje que yo vine a predicar a esta tierra. Hechos capítulo 1, versículo 6. Aún cuando Jesús estaba despidiendo de sus discípulos, allí desde el monte de los Olivos, mire lo que sucede en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, seguían sin entender. Ellos creían de que Cristo había venido a establecer un reino de carácter terrenal en esta tierra. ¿Qué respuesta recibió Pilato, gobernador romano, de parte de Jesús? ¿Se recuerdan cuando Jesús tuvo esa entrevista con Pilato? Vamos a leerlo, por favor. Juan capítulo 18, versículo 33 y versículo 36. Juan 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. El pretorio es como una sala de juicio. Y llamó a Jesús y le dijo, mire la pregunta que le hace Pilato. Todo el mundo ya estaba creyendo de que Jesús iba a ser el próximo rey en Israel. ¿Eres tú el rey de los judíos? Esto no se lo inventó Pilato, esto lo había escuchado Pilato de todo el pueblo judío que estaba predicando y escuchando este mensaje. Respondió Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a Pilato? Mi reino no es de este mundo. O sea, yo no he venido a establecer un reino terrenal, Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, Jesús no vino a establecer un reino. Por eso fue que los discípulos, por eso que fue que Juan el Bautista se llevaron un chasco. ¿Qué tipo de reino era el que iba a venir según el mensaje del mismo Jesús? Vamos a ver qué tipo de reino era el que Cristo había venido a traer. Marcos 1, 14 y 15. Después, dice Marcos 1, 14, que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. O sea, el reino que Cristo vino a establecer era el evangelio de la gracia en el corazón de sus oyentes, de todos aquellos que aceptaran el evangelio de salvación. Repito, Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, el evangelio, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? La profecía, la primera profecía mesiánica, Génesis capítulo 3, versículo 15. La simiente de la mujer que iba a venir a esta tierra iba a pisar la cabeza de la serpiente, Satanás. Y de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, que hablaba del Mesías que iba a venir, iba a morir a la mitad de la semana. O sea, 3 años y medio después de su bautismo. Y el reino de Dios, oigan bien, el reino de Dios, no un reino terrenal,
se ha acercado, arrepentíos, dice Jesús, y creed en el Evangelio. Ese fue el reino que Cristo vino a establecer. Pero Juan no lo entendió, lo predicó, pero no lo entendió, y los discípulos lo predicaron, pero tampoco lo comprendieron. Y como producto de no haber entendido el mensaje, igual que los pioneros adventistas, recibieron un chasco. Número 2, en el altar del sacrificio. Estamos todavía en el atrio. Un gran chasco y rechazo del mensaje. Vamos a leerlo, por favor. Se ofrecía el holocausto perfecto en el altar. Volvamos ahí al tabernáculo. Esa vista nuevamente para que refresquemos nuestras mentes. Ahí está en el altar, ahí se ofrecía la víctima por el sacrificio, ese cordero que era sacrificado, que sabemos que representa a Cristo. ¿Dónde era puesto ese sacrificio? En ese altar de los sacrificios que estaba en el atrio o en el patio. Ese altar de los sacrificios es símbolo del Calvario. Éxodo 29:36 que nos dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él. ¿Cuál altar? El altar de los sacrificios, el que usted ve ahí en el atrio. El primer mueble que entraba en contacto con el adorador israelita cuando entraba al patio a traer su ofrenda por el pecado o por otro tipo de ofrenda. Deuteronomio capítulo 12, versículo 13 y 27. Deuteronomio 12:13 dice: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. No podía ser en otro lugar, sino el que Dios había escogido. ¿Cuál era? El altar. Versículo 27 de Deuteronomio 12: ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios. ¿Dónde debía sacrificarse la víctima? Sobre el altar. Efesios 5:2, ¿qué dice? Y andad en amor, dice el apóstol Pablo, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿qué representaban todos esos sacrificios que tomaban lugar en el atrio y que eran puestos sobre el altar? Esa gran ofrenda que Dios le dio al mundo, que fue nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por eso es que yo les digo que el altar representa el Calvario. Por eso es que el patio representa la obra terrenal de Cristo en esta tierra, desde que nació en el pesebre hasta que murió en el Calvario en el año 31 de nuestra era, ese día 14 del mes de abril a las 3 de la tarde. Hebreos 7:27, que dice el apóstol Pablo en este texto, que no tiene necesidad cada día, o sea, Jesús, de acuerdo al verso 22, usted lo puede leer que el contexto está hablando de Cristo, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, ¿quién fue el cordero que se ofreció a sí mismo para morir por nosotros en lugar de todos esos corderos que eran sacrificados? Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Hebreos 9:14, ¿qué nos dice? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. No fue obligado, se ofreció voluntariamente por amor a ti y a mí, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El único que puede limpiar tus pecados y mis pecados es la sangre preciosa de Cristo Jesús. No 20 Padre Nuestro y 20 Ave Marías. Eso no limpia el pecado en tu vida o en mi vida. Solo la sangre preciosa de Cristo Jesús. Solo aceptando a Cristo en tu vida como tu Salvador personal. Las multitudes judías proclamaron a Jesús como rey. ¿Por qué? Porque creían que él había venido a establecer un reino terrenal. Con la entrada a Jerusalén, Jesús se ofreció como ofrenda de sacrificio por nuestros pecados. Vemos esa vista, recuerdan ese primer día de la semana, ese día domingo, de esa última semana que Jesús estuvo en esta tierra antes de morir en la cruz del Calvario. Jesús entra triunfante a Jerusalén montado sobre un asno, un pollino de asno. Y las multitudes, ¿qué hicieron cuando ese evento tomó lugar? Vamos a leerlo. Juan capítulo 12, versículos 12 y 13. El siguiente día,
grandes multitudes que habían venido a la fiesta, o sea, a la fiesta de la Pascua, que estaba por comenzar esa fiesta, esa semana iba a tomar lugar la fiesta de la Pascua en ese entonces. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, dice el versículo 13, y salieron a recibirle y clamaban, Hosana. Hosana en griego quiere decir, o salve, o salve, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Qué proclamaron esas multitudes, queridos hermanos y hermanas? De que Jesús era el Rey y que había llegado por fin el día que Jesús iba a proclamarse o autoproclamarse como el nuevo Rey de Israel. Iban a finalmente ellos serían liberados del yugo romano. Vamos a ver qué sucedió. Marcos capítulo 11, el mismo cuadro, porque está en todos los evangelios, versículos del 9 al 11. Repito, Marcos 11, 9 dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, o sea, o salve, bendito el que viene en el nombre del Señor. Toda la multitud gritaban de gozo y de alegría. Versículo 10, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Por fin, decían esas multitudes, Cristo se va a autoproclamar como el nuevo Rey de Israel y va a establecer su reino en esta tierra. Eso era lo que anhelaban también los discípulos de Cristo. Hosana en las alturas. Pero noten cómo termina el versículo 11 de Marcos 11. Y entró Jesús en Jerusalén. ¿Qué hizo? ¿Subió al trono? Entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Aquí los discípulos se llevaron un gran chasco, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué pasó aquí? Me imagino que los discípulos se habrán preguntado, ¿por qué el maestro no subió al trono de David? ¿Por qué no se autoproclamó como el nuevo Rey de Israel? Dice que entró al templo, entró a Jerusalén y entró al templo, dio una mirada, dio media vuelta y se fue a Betania, a la aldea donde vivían Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María. Qué chasco se llevaron los discípulos. Todo esto toma lugar en el atrio. Mucho antes de este evento que acabamos de citar, de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, ya los judíos tenían planeado hacer rey a Jesús. Vamos a leerlo, por favor. Juan capítulo 6, versículos 14 y 15 nos dice, Juan 6, 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, o sea, de haber alimentado una multitud de 5,000 hombres, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, había venido al mundo a establecer el tan esperado reino. Este es el que ha de venir y ser el Rey de Israel. Versículo 15 que dice de Juan 6. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ya vimos que Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Yo no vine a levantar un reino terrenal, yo vine a traer un reino espiritual. El reino de la gracia que quiero sembrar en los corazones de cada uno de mis hermanos judíos, de cada uno de los gentiles también, de todo el mundo. Sembrar las nuevas de salvación, sembrar el reino de gracia, de salvación, del evangelio, para que ellos conozcan el plan de la redención y la salvación. Jesús es escarnecido por los judíos y por los romanos. Qué triste. Vamos a ver cuál fue la actitud de los romanos primeramente, que eran paganos. Mateo 27, 29. Y pusieron sobre su cabeza, o sea, sobre la cabeza de Jesús, por supuesto, una corona tejida de espinas, o sea, los soldados romanos, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él en son de burla, en otras palabras, de mofa, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Se burlaban de él, le pusieron esa corona de espinas y le dieron, ¿qué cosa? Una caña en su mano derecha, o sea, símbolo de un cetro que poseen los reyes. Mateo 27, 41 y 42, aquí vemos los judíos. Vemos 4 grupos allí junto a la cruz del Calvario. Dice Mateo 21, 41, de esta manera también, número 1, los principales sacerdotes, escarneciéndole, o sea, se burlaban de él, se mofaban de él, lo insultaban, lo escarnecían. Con, número 2, los escribas.
Y número 3, los fariseos. Y número 4, los ancianos. ¿Qué decían? 4 grupos. Y a ellos se le unía también esa multitud que estaba junto a la cruz del Calvario del pueblo judío, que lo habían proclamado como rey varios días antes, cuando entró triunfante a Jerusalén montado sobre ese pollino de asno. ¿Qué dice el versículo 42 de Mateo 27? A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Qué triste, hermanos y hermanas. Entonces, cuando los discípulos oyeron estas palabras también, que estaban allí junto a la cruz, de estos 4 grupos de líderes religiosos de la nación judía, se llevaron tremendo chasco. ¿Qué pasó? Predicamos este mensaje de que iba a establecerse un reino, pero ellos creyeron de que ese reino era de carácter terrenal. No entendieron el mensaje que predicaban, así como los adventistas de 1844. Los discípulos experimentaron un gran chasco al ver a Jesús siendo arrestado, juzgado y finalmente crucificado. Lucas 22:54, ¿qué nos dice? Y prendiéndole, o sea, 4 días después de haberlo aclamado como rey cuando entró a Jerusalén, las autoridades judaicas lo prendieron allí en Getsemaní, le llevaron arrestado. Eso fue un jueves por la noche. Y le condujeron a casa del sumo sacerdote. O sea, a casa de Anás primeramente, después a casa de Caifás, que era el sumo sacerdote en ese entonces. ¿Qué sucedió con Jesús? ¿Estableció el reino? No, fue arrestado. ¿Y cuál fue la conducta de los discípulos cuando vieron este cuadro? Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos, ¿cuántos discípulos? Algunos. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ahí vemos el chasco de los discípulos comparado con el chasco adventista de 1844. No entendieron el mensaje que predicaban. Lucas 23, 33, 44 y 46. Lucas 23, 33 nos dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. En lugar de un cetro y un trono, ¿qué cosa? Una cruz. Y a los malhechores, o sea, a los 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo 44. Esto era una burla también. Mira, ahí están tus servidores, 2 ladrones. Cuando era como la hora sexta, o sea, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, o sea, hasta las 3 de la tarde. Versículo 46 de Lucas 23, que nos dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, o sea, la hora 9, las 3 de la tarde, ¿qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Todas las esperanzas de los discípulos se cayeron al piso, en otras palabras. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, a la hora 9, o sea, a las 3 de la tarde de ese día 14 de abril del año 31. Después del chasco vendría ¿qué? Vendría gran gozo. Leamos, por favor. Jesús se lo dijo a sus discípulos, los preparó con anticipación, pero ellos no entendían. Juan 16:20, ¿qué les dijo Jesús? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. O sea, cuando me vean colgado en la cruz, ustedes van a llorar y van a lamentar. Y el mundo se alegrará, o sea, todos los judíos que me rechazaron se van a alegrar, me van a escarnecer, se van a mofar de mí. Pero aunque vosotros estéis tristes, les dijo Jesús, vuestra tristeza se convertirá en gozo, alabado sea el Señor. ¿Y cuándo tomó lugar estas palabras? ¿Cuándo se cumplieron estas palabras? Cuando Jesús resucitó de la tumba, el primer día de la semana, el día 15 de abril. Dice Juan capítulo 20, versículo 11. El día 16, domingo. El día 15 Jesús estuvo en la tumba que cayó sábado, estuvo reposando en el sepulcro, reposó en la creación y reposó en la redención también. Juan 20:11 nos dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. ¿Por qué lloraba? Porque todas sus esperanzas se habían extinguido. No solo se chasquearon los discípulos, se chasquearon todas estas mujeres que eran seguidoras de Cristo, todos aquellos que lo proclamaron como rey. He aquí, Hosana, Hosana, el rey de Israel. Todas esas personas se chasquearon. Entonces ella estaba llorando
junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, dice Juan capítulo 20, versículo 11. O sea, esto ya toma lugar el día 16, día domingo, temprano en la mañana, cuando Jesús resucitó muy temprano. Juan 20, del versículo 15 al 17, noten lo que le dice Jesús a esta mujer. Juan 20, 15, Jesús le dijo, mujer, o sea, María, ¿por qué lloras? ¿No les dije a ustedes que iba a venir gozo después de que iban a llorar, iban a pasar por este gran chasco? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Esa palabra está en signo de admiración. María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Versículo 17, Jesús le respondió, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué palabras maravillosas, palabras de aliento y de gozo. ¿Cómo sería el gozo de esta mujer? Salió corriendo a dar las buenas nuevas de que el Señor, el Salvador, había resucitado. Juan 20, 19 y 20, ¿qué nos dice? Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. No estaban celebrando un culto, estaban reunidos por miedo a los judíos. ¿Vino quién? Vino Jesús, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Versículo 20 de Juan 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Ahí fue el gozo que Jesús les dijo, ustedes van a llorar, se van a lamentar, pero tendréis gozo otra vez. Se regocijaron viendo al Señor. Este gozo tomó lugar cuando vieron a Jesús resucitado. Obtuvo la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué ocurrió en el lugar santo y en el lugar santísimo? ¿Qué ocurrió? Ya no estamos en el atrio. Ahora, ¿qué ocurrió en el lugar santo y en el santísimo? Ahí ustedes ven el lugar santo y el santísimo. ¿Qué ocurrió? Esto lo vamos a estudiar la próxima semana, queridos hermanos y hermanas. Así que usted no se puede perder este mensaje, la continuación de este mensaje. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, dice Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué maravilloso, Jesús quiere formar parte de tu vida ahora. Ya no está en un sepulcro, ha resucitado. Conforme a la Escritura, en ese día 16 de abril, temprano en las primeras horas de puntar el alba, Jesús sale del sepulcro y proclama, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús toca la puerta de tu corazón y de mi corazón hoy. ¿Por qué? Porque quiere entrar a tu vida y a mi vida, quiere darte salvación. ¿Quieres ser salvo, querido hermano o hermana que me escuchas? ¿Anhelas ser salvo o salva? Si tú lo anhelas de todo corazón, el primer paso que tú tienes que hacer es abrirle esa puerta a tu Salvador. Déjalo entrar en esta hora para que Él cambie tu vida. Ponga en ti un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Voy a terminar con una palabra de oración. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, en esta hora le doy las gracias por su amor y su misericordia. Gracias por este mensaje de esperanza, Señor. Porque sabemos, Padre, que ese gran chasco adventista de 1844, aunque todos esos hombres, mujeres, jóvenes y niños perdieron esas esperanzas porque se llevaron un tremendo chasco, después vino gozo a sus corazones cuando vieron de nuevo a su Señor,
ya no en esta tierra que iba a venir por segunda vez, sino que lo vieron oficiando en el primero y el segundo departamento del santuario celestial, o en el segundo departamento después de la fecha del año 1844. Gracias, Padre Celestial, porque Jesús nos ha dejado todos estos eventos proféticos para que nosotros los estudiemos y nos demos cuenta de que este gran movimiento adventista fue un movimiento que Dios levantó en esta tierra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de predicar el mensaje del Evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles en el tiempo del fin. Estas grandes verdades del santuario que fueron echadas por tierra por el cuerno pequeño por más de 1260 años. Y que hoy por hoy este sistema todavía sigue enseñando estos grandes errores, Señor, que está llevando a miles y miles de personas sinceras a buscar otros medios para ser salvas, a buscar tal vez la intercesión del obispo de Roma en esta tierra a través de las indulgencias, o a buscar la intercesión de una supuesta Virgen María en el cielo, o de los santos en el cielo. Sabemos que todo eso es falso, Señor, porque la Escritura así no lo prueba. El único que está allí en el lugar santísimo ahora mismo del santuario celestial intercediendo por nosotros y por el mundo es nuestro gran sumo sacerdote que se llama Cristo Jesús, que fue el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos a haber podido entender este mensaje en esta hora, a enseñarlo, a compartirlo con otras personas que no lo conocen, Padre Celestial. Por favor, le pido que usted ponga en el corazón de mis hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía en esta hora de compartir estos mensajes. Queremos que este mensaje vaya a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Te lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias una vez más por haber formado parte de esta programación en el día de hoy. Espero de que este mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para sus vidas. No se olvide que vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje el próximo viernes, Dios mediante, si Dios me da el don de la vida. Así que no se lo pierdan, por favor, porque vamos a entrar al lugar santo y al santísimo. Estuvimos enfocados en el atrio, que fue la experiencia de los discípulos y el gran chasco de ellos cuando vieron que Jesús no se proclamó como rey de Israel. Así como los adventistas de la fecha histórica de 1844, que creían que Jesús iba a venir en esa fecha, se llevaron ese gran desengaño y ese gran chasco. En esta hora quiero aprovechar para invitarles para mañana sábado, con el favor del Señor. Estaremos nuevamente transmitiendo desde nuestra iglesia local. Vamos a ponerle ahí la dirección en vuestras pantallas. Si usted está visitando el estado de la Florida o vive en la Florida y está cerca de la ciudad de Tampa, nos encantaría que nos visitase mañana. Abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana. Siempre empezamos con un hermoso servicio de canto para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, el Creador de los cielos y de la tierra. También tenemos nuestra apertura de la escuela sabática, una hermosa apertura, una hermosa meditación de la palabra de Dios y luego la lección. Después de la lección viene el culto divino. Estaremos saliendo de nuevo en vivo con el favor y la ayuda del Señor, por supuesto, a partir de las 11 de la mañana o un poquito después de las 11 por nuestras tres plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. No se olvide de suscribirse al canal y activar la campanita con todas las notificaciones para que usted reciba esa notificación a su teléfono inteligente. Ya esté atento a partir de las 11 de la mañana, un poquito después de las 11, estaremos saliendo una vez más en vivo por estas tres plataformas a las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Les invito a que sintonicen nuestra programación mañana, sábado, si es que usted no se congrega, por así decirlo, en ninguna iglesia, o tal vez no va a poder asistir a su iglesia mañana. Nos encantaría que nos sintonizara, pero si está cerca de nosotros, nos encantaría que nos visitara en nuestra iglesia y que se congregara con nosotros. Somos una iglesia pequeña, pero somos una iglesia que quiere servirle y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.
Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista.